en el nombre de Jesús. Amén. Así le damos el tiempo a nuestra hermana Alba. Amén, aleluya. Amén. Ok. Ven. ¿Sí se oye? Estoy muy lejos. ¿Sí se oye? Sí, sí. ¿Sí? Ok, muy bien. Pues buenas noches. Gracias a Dios. Un lunes más. Y pues a darle, como dicen, ¿no? Amén. Y pues no hay ningún problema, ¿no? Ahora sí que pues ya en el tiempo que estamos, pues hay que agradecer, hay que glorificar a Dios. Amén. Amén. No hay vuelta atrás, ya estamos aquí sobre la marcha y pues gloria a Dios por eso. Pues hoy quiero compartir con ustedes un tema que la verdad pues cuando lo compartí fue de gran gozo, bendición para mi corazón poder hacerlo. Y el tema se llama Baila conmigo. ¿Okay? Ya cuando dije a la iglesia, dije, ay, a ver si no se me espantan, yo le puse danza conmigo, ¿no? Pero el tema, pues, es danza conmigo, y originalmente yo lo había puesto así como baila conmigo. Que nada que nos espante, ¿no? Obviamente este tema está basado en la historia de David, que pues está en segunda de Samuel 6:13, ¿verdad? Donde nos relata que David trae de vuelta el arca al pueblo, ¿no? Y dice que él pues está tan emocionado, tan alegre por este acontecimiento, que dice que él no podía contenerse y que danzaba con todas sus fuerzas delante del arca. Y se me hace curioso, como dice un detalle, que dice que cuando los que llevaban el arca, dice que dieron 6 pasos, ellos ofrecen sacrificio y él empieza a desbordarse con esa alegría, como diciendo, ya, está pasando, estoy tan emocionado. Y él empieza a desbordarse de tanto gozo, como dice, de tanta emoción de que ya estaba sucediendo, que dice que él danzaba y se llenó de tanto que todo el pueblo también dice juntamente con él, entre gritos y celebración. El arca iba entrando como un tiempo como dicen, de júbilo, ¿no? De tanto emoción para incluso todo el pueblo, ¿no? Pero hay un detalle, ahora sí que podríamos decir, un detalle que ahí como dijera la mosca en el pastel. Sí, siempre hay un pero, decimos. Sí, un pero ese pero no es para lo que estaba sucediendo, ¿sí? Ese pero es para el que estaba fuera de ese contexto, ¿no? Y es porque esta invitación surgió porque yo miraba en un tiempo, ¿verdad? Que estaban levantando el ministerio de la danza. Y un momento que yo le decía a Dios, wow, dije, qué bonito, ¿no? Que hagan lo de que danzan, que usan el pandero, que usan las banderas. Y yo por un tiempo también, hace muchos años, yo también lo llegué a practicar. Y yo miraba que ellos lo hacían, pero cuando yo me preguntaba, decía, wow, o sea, pero pues no hay limitación. O sea, no es como que sea algo exclusivo de aquellos que se visten, de que tienen un pandero, de que tienen una bandera, sino que aún David nos dice que si tienes un tambor, un címbalo, un todo, que lo expreses, y si aún no tienes nada en tus manos, dice, si tú respiras, alaba, expresa esa alabanza a Dios, porque eso es lo que se tiene que no se tiene que detener esa alabanza, ¿no? Entonces, cuando yo lo preguntaba así, confirmaba este mensaje o esta escritura donde vemos a David que él desbordaba, y no solo él solo, sino que la gente se unía a ese gozo, y dice que todos danzaban y estaban contentos con él, pero había una personita que lo miraba de lejos, y eso es lo podríamos decir, el énfasis triste, ¿no? De que alguien esté allá lejos viendo desde una ventana y atreviéndose a menospreciar algo, pero también saber que lo hace por eso, porque no está involucrada, porque no está en el mismo sentir, porque no está en la misma convicción. Por eso es que su corazón estaba viendo, literal, desde una ventana, lejos del ambiente, lejos del mover, lejos de esa libertad. Y a mí también me conmovía porque pues lo podemos ver, ¿no? Hay mucha gente a veces que a veces puede estar en la iglesia y te dice, ay, bueno, no danza, no esto, no lo otro, y no podemos juzgar eso, ¿no? Pero sí saber que cuando tú expresas alabanza, tú de manera personal, eres libre para expresar esa alabanza. Sea de rodillas, sea levantando tus manos, sea danzando, sea con bandera, sea con lo que tú estés expresando alabanza, es algo que debe ser una convicción directamente con Dios, de por qué lo haces para Él, ¿no?
creo que me está llevando muy rápido el tema a esa conclusión, porque de hecho en esos días lo hablaba con mi mamá y le dije, porque ya ve que la semana pasada hablamos sobre el tema, desnudos otra vez, ¿no? Y el principal énfasis era sobre David, ¿no? Como él dice que se veía conocido completamente por Dios. Y ver que estas expresiones en este momento era algo que él realmente decía, pues cómo me voy a avergonzar delante de Dios si él me conoce de todo como yo soy, y para él nada de lo que hizo en ese momento para expresarle a Dios el gozo le causó vergüenza, ni en ningún momento le causó, como dice él, sentir que era algo incorrecto. ¿Por qué? Porque lo estaba haciendo con un corazón entendido de que lo que en ese momento él estaba ejecutando a través de su cuerpo era para Dios, para expresarle a Dios el gozo que tenía de que estaba entrando en ese momento el arca, que era representación, ¿verdad? Un símbolo claro de que la manifestación de la presencia era con ellos. Estaba entrando. Y entonces vemos cómo él empieza a expresar esto, y me dio tanta risa porque lo estábamos hablando, y yo le dije, hermano, no lo voy a poder omitir porque siento que está muy presente en mi mente, ¿no? Porque cuando nosotros sabemos a quién adoramos, sabemos que nuestro único interés es expresarle únicamente a Dios ese gozo y lo que hay dentro de nosotros, ¿no? En el que no hay terceras personas que nos interese que se den cuenta, sino únicamente nosotros. Por eso tenemos la libertad de cerrar nuestros ojos, de levantar nuestras manos, de poder danzar, de poder brincar, de poder cantar. Así como cantemos, como dancemos, lo estamos haciendo con un corazón directamente entendido de que es hacia Dios. Me dio risa porque terminamos, le voy a decir mami, me lo voy a decir. Es que estábamos hablando y decía, pues vimos como Mical, que fue la que menospreció a David por estar danzando y por verlo ahí, ¿no? Sí. Y que ella le dice una expresión así como de, ay, o sea, ¿qué te pasa? Ay, el rey, ¿no? O sea, qué bien te viste ahí, exhibiéndote, ¿no? Del todo con el tono, ¿no? Pero David le dice, así yo decidí así hacerlo delante de la presencia de Dios. Y le digo, wow, y ella le dice, sí, ahí delante de las sirvientas y de los sirvientes. Ya dijeras que se lo dijo a lo mejor en tono de celostina, ¿no? Decir, o sea, sí, ahí te estaban viendo todas las muchachas y te estabas ahí exhibiendo. Pero llegamos a esta frase en la que dijimos, es que él lo decía muy claro. Lo que él hizo no fue un show solo para mujeres. Él hizo una expresión solo para Dios. Y dijimos, o sea, no era un show solo para mujeres, ni solo para hombres, sino que era literal una expresión, una danza solo para Cristo. Un regocijo, una alabanza para Dios. Y era algo que él me sorprendía porque decíamos en el tema pasado, ¿no? Era algo que él tenía claro que a quien él estaba alabando. Y sabía bien quién era él para Dios. Hay algo muy triste que yo creo que también lo hemos experimentado, ¿no? Hay veces que por ver que otros se alegran, en lugar de unirnos al gozo, nos volvemos criticones, nos volvemos fríos, sí, o sea, apáticos a lo que está sucediendo. Y eso es lo que nos priva de poder disfrutar juntamente con ellos de lo que está sucediendo, ¿no? Del mover que hay en el momento. Ese suceso en específico hablaba de un momento de fiesta, de júbilo, de explosión, ¿no? Ahora sí que, como dicen, el party a todo lo que da, pero ella no lo entendía así, no lo veía así. Y yo cuando lo meditaba, me hacía ver como, pues sí, hay veces que simplemente el hecho de no conocer lo que está sucediendo nos hace despreciarlo, nos hace verlo como algo ridículo, como decían, lo ven como algo como locura, pero es porque nosotros no lo estamos experimentando, porque nosotros no nos estamos atreviendo a experimentarlo, a vivirlo, a dejar que el Espíritu nos lleve a esa expresión de libertad, de alabanza, ¿no? Hay quiero ver en la Biblia que no vaya a perder, ¿ok? Pero sabemos que David lo pudo hacer porque él tenía claro cómo Dios lo veía. Y había algo que cuando Mical le dice, tú así como muy indigno, como diciéndole, te portaste como un cualquiera, le dice esa palabra, ¿no? Pero cuando vemos lo que leíamos en la vez pasada en el Salmo 139, dice
que él conoce todo su ser, todo su cuerpo. O sea, para él no era vergüenza. Pero sabemos que cuando alguien no entiende lo que hacemos, lo primero que hace es querer imponer sobre nosotros vergüenza. Por su propio entendimiento, por su propio juicio o por su propio religiosidad. Puede ser. Quieren imponer vergüenza de lo que nosotros estamos haciendo para Dios. Y solo porque ellos no lo hacen, porque ellos no han conocido esa libertad, lo enjuician, lo condenan, lo menosprecian. Y eso debemos saber que cualquier cosa que nos haya sido, nos haya llevado el Espíritu Santo a expresar, es algo bueno, es algo agradable delante de Dios. Cuando él comienza a danzar y dice en otra, creo que es en otra porción, otra versión dice que remolineaba delante de la presencia de Dios. Sí. Entonces, yo miraba cómo él realmente estaba disfrutando o sea, se dejó ir en ese momento, en esa expresión de que nada lo podía detener. O sea, había que su cuerpo estaba en un estado incontenible de expresión. Y a veces lo hemos experimentado y lo he hablado con personas y también mi mamá me lo ha comentado, que cuando a veces experimentas esta manifestación de la presencia de cierta forma palpable, se siente como un peso que te rodea, como un peso que te rodea, no visible, pero lo sientes en tu cuerpo, ¿no? Que a veces sientes como ese abrazo, sientes pues eso que te hace sentir como una paz, que te cubre, ¿sí? Que va descendiendo sobre tu cuerpo. Es algo es esa sensación. Y cuando yo miraba a esta expresión de que decía que David remolineaba, le digo que a mí me da risa porque lo podía ver cómo él podía sentir esa presencia y que él daba vueltas y vueltas y sentir esa misma sensación de la presencia de Dios y manifestación de la presencia de Dios. Sí. Y pues, por ejemplo, en ese tiempo que yo compartía este tema, yo decía, Señor, pues me gustaría que todas las chicas que danzan, pues que todas las que tengan pandero, las que tengan un instrumento, que se lo lleven y que todas vamos a danzar y todos vamos a desbordarnos. Y todas así, igual, ese día se juntaron un montón de panderistas que venían y los de la escuela y así, eran varias. Y estaban danzando y estaban todo, y me acuerdo que en ese tiempo yo le pedía a Dios, ay Señor, tú me podrás ayudar a hacer canción de danza, ¿no? Y sí, me aventé una canción, prácticamente eran 2 canciones de danza, y las preparamos y fue específicamente para ese evento, y así se llama esa canción, Danza conmigo. Y es literal la invitación, como decíamos a David, qué gozo para él era ver al pueblo, igual que él, contento. Igual que él danzando, igual que él desbordando esa expresión de alabanza para Dios. Entonces, lo más triste fue que dice que después de que hicieron sacrificio y de que se hizo todo lo que se tenía que hacer para ese momento dedicado para recibir el arca, dice que él despide a la gente después de que terminan y que les da, ¿cómo decía? Como una porción de pan, y decía un pastel de dátiles y un pastel de pasas, y los mandó a su casa. O sea, fue pachanga hasta con pastel y todo, ¿no? Y dice que después, dice que los regresó y todos regresaron a su casa, y él regresó a su casa, David regresó a su casa. Y dice con la intención, dice él regresó a su casa para bendecir ahora a su propia familia. Pero cuando él llega, dice que a la que se encuentra es a Mical. Y es cuando ella se atreve a hacer esa declaración sobre él diciendo, o sea, qué digno te viste, mijo, o sea, ahí tú el rey, ahí haciendo tu espectáculo, o sea, haciendo el oso ahí delante de todos, ¿no? Y dice que entonces él lo que hace fue como que ya no habla de que, o sea, obviamente la descripción no es como que siempre lineal o totalmente describiendo todo el contexto, pero ahí dice eso, que detiene esa pausa en la que ella lanza esa palabra sobre él y le dice, o sea, qué fea te viste, o sea, literal reprobando lo que él había hecho en ese día. Y entonces él le dice, pues así decidí hacerlo delante de la presencia de Dios. Y si lo puedo hacer y lo voy a hacer incluso más, hasta humillarme, hasta que tú me veas de la peor manera, yo lo voy a hacer porque esto estoy haciendo delante de Dios. Y ya luego sorprende porque ahorita que lo estaba yo releyendo me impactaba porque decía que
cuando él le declara esto, también le dice, y que te quede claro, así casi, ¿no? Yo lo hice delante de Dios y debes de saber que Dios me puso a mí y me eligió a mí por sobre tu papá y sobre tu casa. Él me eligió a mí. Y hablando no tanto como una soberbia, sino diciendo, por eso yo soy tan agradecido, porque sé que Dios me eligió. Y algo que a mí me hacía reflexionar era, David sabía plenamente quién era él y quién es Dios. Y su posición de rey no agregaba ni quitaba el valor de él, ni cambiaba su relación con Dios. ¿Por qué? Porque él sabía que si estaba en una cueva, estaba en el cerro, estaba en el palacio, estaba en el trono, estaba en el otro trono, él sabía que seguía siendo, ¿verdad? Seguía siendo esa misma relación con Dios. Por eso él no tuvo miedo de quitarse una vestimenta, pues dijeras tú, en cierta forma de, hoy dijéramos religiosa, ¿no? Una postura de muy correcto, muy fifí o así, sino que él no tuvo miedo de eso porque sabía que eso no cambiaba su relación con Dios. Que el que fuera rey, que ahora él fuera rey, no cambiaba que Dios lo miraba como él lo miraba. Que no tenía libertad de seguir alabando. Entonces, pero también me hacía pensar en la postura de Mical. Mical fue una chica que fue criada en la familia de Saúl, donde, si se sabe antes en lo que era un lugar, porque aunque Saúl fue el primer rey del pueblo, él se supone que siempre creían o incluso a veces imitaban lo que otros reyes hacían, ¿no? Por eso también el pueblo pedía un rey, porque decía, es que todos tienen un rey y nosotros no tenemos un rey, entonces dennos un rey, y pues ahí va Saúl, ¿no? Pero él tuvo a sus hijas bajo la misma enseñanza que él traía. Que si nos damos cuenta después en la historia de Saúl, él era alguien que estaba enseñado a, de cierta forma, a guardar la postura de, pues más que nada social, ¿no? Como de mantener un ¿cómo le llaman? Pues sí, o sea, un estatus, ¿no? O sea, como portarse muy, pues no sé, dijeran, ¿no? Fifís o muy a la altura, o muy correctos, o, ajá, muy, ajá. Entonces, vemos que Mical creció en esa familia. Y sabemos que Saúl no estaba en la misma convicción que como conocemos a David, que era alguien que meramente se debía a Dios. ¿Sí? Aun cuando Saúl es encontrado de que él desobedeció a Dios, él no dice, Dios, que no se quita de mí tu Santo Espíritu. Él dice, no, que no se dijera lo que estaba pasando, que no dijeran que él había sido desechado. Le importó más permanecer en esa, todavía no digas, o sea, déjame bajar por abajo, ¿no? Pero entonces sabemos que Mical también venía de esa casa, en donde ella no conocía lo que era alabar a Dios, tal vez, o solo vivía aislada, o todo lo que hacía su papá lo hacía su papá, pero ella no fue enseñada en ese mismo mover o en esa misma enseñanza. Pero el hecho de que ella no tuviera esa convicción nos habla también de eso, de que ella no sabía, no entendía, por eso lo rechazaba, por eso lo veía como algo incorrecto, como algo indigno. Pero eso es algo aún más, se puede decir que abre la oportunidad de que a lo mejor hemos sido enseñados de manera religiosa, hemos sido enseñados de una manera incorrecta, pero si nosotros nos dejamos guiar por el Espíritu, es donde somos guiados a libertad, a que esa expresión correcta o esa expresión de gozo, no hablando de correcta, sino esa expresión libre de gozo, de alabanza, surja. ¿Sí? No detenida por pensamientos, no sé, de juicio, de condenación, sino realmente enseñados por el Espíritu a cómo alabarlo, cómo adorarlo. Así es. ¿Sí? Él es quien nos enseña, nos enseña cómo expresarlo, ya sea a través de sonidos, a través del arte, a través de la danza, a través del canto, pero Él es el quien nos da, el quien desata eso en nosotros. Estaba releyendo las porciones que había buscado y está en el Salmo 51, y él expresa, vamos a buscarlo. Yo eso de usar el celular ya no soy tan rápida aquí. Dice 51, 4, dice,
él habla, dice, hazme oír gozo y alegría, y se recrean los huesos que has abatido. Esconde tu rostro de mi pecado y borra todas mis maldades. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva mi espíritu recto dentro de mí. Él habla, bueno, es que esta versión yo la leí en la versión más nueva, ¿no? Pero él habla de que dice que si Dios quita la culpa, esa es la versión nueva, la traducción muy bien, ¿no? Dice que quite la culpa y que entonces se va a desatar, que desate sus labios para alabarle. ¿Por qué? Porque hay veces que lo que es la culpa, y lo otro que decía, se me olvidó. Bueno, la culpa, y él decía, y es que ya fuera oscura, si ya no lo apunté. ¿Qué cita es? Ajá, no, ese es la nueva traducción viviente. Okay. Ok, Salmo 51. Versículo 6. Aquí, 51:12. Ajá. Bueno, tengo la Reina Valera de 1960. Esa es la misma que tengo yo. ¿Sí? Ok. Entonces enseñaré a los transgresores tus caminos y los pecadores se convertirán a ti. Salmo 51:12. Sí. Ok, mira, ese aquí en la versión está bien diferente, pero es lo mismo. Dice, entonces enseñaré a los transgresores tus caminos y a los pecadores se convertirán a ti. Y luego dice, Señor, en el 14, dice, líbrame de homicidio, Dios de mi salvación. Cantará mi lengua tu justicia. Señor, abre mis labios y publicará mi boca tu alabanza. ¿Sí? Y luego dice, porque no quieres sacrificio, sino yo te daría uno. En la otra versión dice, los sacrificios de Dios son un espíritu quebrantado y el corazón constricto y humillado no despreciarás, oh Dios. ¿Sí? Y él habla de que dice que vuelva el gozo de su salvación. Y cuando en la otra versión a mí me gusta porque lo dice así claro, y dice que cuando él quita esa mancha de culpa, hablando de que pues él sabía lo que había cometido anteriormente, dice que cuando tú permites y tiene esa revelación de lo que Cristo ya hizo en ti, es quitada la culpa, la vergüenza y la condenación. Y que se desata en ti esa libertad para expresar, porque él dice, si tú lo haces, yo voy a poder expresar esa obra que tú has hecho en mí, porque tú me has perdonado, porque tú me has limpiado, y él, más atrás dice que él lo ha limpiado con hisopo. Hablando de que tuvo ese detalle de realmente quitar toda la culpa, quitar toda la vergüenza y quitar toda la condenación sobre su vida. Entonces, él dice, ahora yo lo puedo declarar y puedo dar esa alabanza. ¿Por qué? Porque sabemos aún hoy, ¿verdad? Que ya conocemos lo que Cristo hizo a través de la cruz, saber que Dios ha quitado la vergüenza, la culpa y la condenación de nosotros. ¿Cuánto más ahora tenemos que tener esa libertad para expresar esa alabanza? Ya no estar viendo de lejos ni viendo lo que otros disfrutan de la presencia de Dios, sino ahora nosotros de manera directa poder disfrutar de la revelación de Cristo en nuestras vidas y poder desatar esa alabanza que salga de nuestros labios, no solo cantando, sino hablando de lo que Dios ha hecho en nosotros, de lo que Dios ha revelado en nuestros corazones, porque son cosas tan que a veces dijimos, ay no, pues a lo mejor y no es tan importante o yo no soy tanto, pero el hecho de que la gente pueda escuchar, como decía, yo hablaré de tus maravillas. ¿Sí? ¿Por qué? Porque son cosas que realmente tal vez no podrían ser posibles si tú no consideras y sabes que Dios está en esta ecuación. ¿Sí? Entonces, cuando ya tu corazón es despertado esta convicción de que Dios está contigo, que Dios está en ti, empiezas a disfrutar de eso. Se me hizo bien curioso porque hay una expresión donde dice que al estar en la presencia de Dios, a veces nos toca estar quietos y esperando. Pero hay en esta ocasión que viene este suceso, Él se desborda y se desata y remolinea y danza y grita y da voces de júbilo y disfruta con el pueblo. Entonces, el disfrutar la presencia de Dios es permitirnos el dejarnos llevar por el Espíritu a la expresión que corresponde en el momento. Amén, hay momentos que va a soltar el profetizar, el poder declarar la palabra, el declarar el evangelio, el expresar una alabanza, el expresar una danza, pero sabes que es el mismo Espíritu el que está
llevando y convictando tu corazón a esa expresión en el momento, ¿sí? Por eso tampoco podemos estar diciendo, no, pues aquel que está sentado no está alabando a Dios, o aquel que está allá, no. Concéntrate en lo que, como el Espíritu a ti te quiere llevar a expresar. No estés pensando en el otro ni en aquel, porque el que importa, y como decíamos en otra ocasión, Dios no te va a decir, ay, es que porque el otro no alabó, te está diciendo a ti. Sí, Tú tienes que adorar, tú tienes que alabar, expresar. No te va a preguntar por el de al lado si está haciendo un mal gesto. Como cuando Dios los llevó a adorar, ¿te acuerdas que Vanessa se bajó a danzar? Ah, sí, cierto. Sí, es bien curioso. Eso fue una experiencia que fue al inicio, hace muchos años, ya me siento viejita cuando digo eso. Pero recuerdo que esa experiencia fue lo que marcó mucho mi vida y cobra mucho sentido con esto, porque recuerdo que, pues, a veces, no sé si les pasan sus iglesias, ahí todos contarán su testimonio, que de repente, pues, sucede que el grupo principal de la iglesia, pues, tiene que salir. ¿Y qué dejan? Pues a los que están aprendiendo los ponen los avientan al agua de, órale, aviéntate a tocar, aviéntate a cantar. Y así nos pasó en ese tiempo. Entonces, estaba, creo que también estaba mi hermano, estaban 2 hermanitas, otras, éramos como 7 personas en ese momento. Y resulta que pues nosotros bien valientes nos fuimos a preparar en el ensayo. Y yo me acuerdo que en ese momento, pues, yo ya había, pues, ya estaba ese anhelo en mí, pero pues todavía, le digo, estábamos aprendiendo y todo. Y pues yo estaba saliendo de un proceso bien difícil personal, pero ya estaba involucrada en eso. Y esa vez que ellos se fueron, comenzamos con los ensayos, y era de que nos íbamos a las 6 de la tarde para ensayar, saliendo a trabajar, nos íbamos a ensayar a las 6 de la tarde, y comenzamos a preparar las canciones. Y yo me acuerdo que en ese tiempo había una canción que a mí me era como que mi oración con Dios. Y era la canción de Arde. La de Arde con el fuego de tu espíritu en mi corazón. Y esa canción era como que un lema que traía yo en ese tiempo, porque era el anhelo de mi corazón, ¿no? Y esa canción pues habla de ese anhelo porque la palabra se avive en nosotros y que podamos llevar el evangelio y que podamos hablar y ser luz. Esa canción de eso habla. Entonces sí la he escuchado, ¿no? La canción de Arde. Entonces comenzamos a preparar las canciones y ensayando, dándole como nosotros íbamos aprendiendo y todo. Y me acuerdo que eran nuevecitos los de la batería, el de la guitarra, todos estábamos nuevecitos, o sea, apenas haciendo nuestros pininos. Que se regó el aceite. Ah, sí, me acuerdo, llegamos, eso pasó así como que accidentalmente, y fue para el servicio. Pero, o sea, aún había una preparación ahí de todos con un anhelo de vamos a empezar, vamos a servir, es nuestra oportunidad de unirnos, de crear algo, ¿no? Y me acuerdo que comenzamos el ensayo y llegamos a la parte de preparar la canción de adoración. Y era, creo que la de haz llover, haz llover. Y me acuerdo que eran esas canciones, aparte que eran canciones que nos gustaban, en ese tiempo pues sonaban un poquito más. Y las comenzamos a tocar. Y todos eran, como dicen, ¿no? Bien básicos, ¿no? Los acordes así bien naturales, porque no sabíamos más. Y lo empezamos a cantar y a cantar y a cantar y a cantar. En el punto que llegó que yo empecé a cantar la frase y de repente yo empecé a decir palabras sobre, o sea, como dijeran, como le llaman cántico nuevo. Sí. A declarar lo que Dios estaba haciendo en mí, en la misma melodía que estaban haciendo. Y luego comenzó de que seguían las otras cantando y fue como si se hubiera armonizado todo. La música, los coros y lo que yo estaba diciendo era como estar hablando. Y bien curioso porque empezamos a sentir, fue como una experiencia muy sobrenatural. Empezamos a sentir todos como que ese envolver y esa armonía entre todos. Sí, que todos así como que hasta se quedaban viendo, así como que estamos así. Y comenzó a pasar algo que yo empecé a experimentar, algo que era que yo sentía que mi garganta se abría, como si un aire fuerte corría sobre mi garganta. Y otro muchacho también, una vocesota que se cargaba y también empezó a sentir eso, de que se le abría la garganta y empezaba a cantar con una potencia bien fuerte. Y otra muchacha empezó a profetizar. Y había una muchacha que cantaba con nosotros, o que se estaba añadiendo ahí para hacer coro, y de repente ella, entre que estábamos cantando y seguíamos repitiendo y repitiendo la canción y no podíamos parar y no podíamos dejar de cantar en ese momento esa alabanza,
ella se baja y empieza a danzar, parecía que estaba flotando, o sea, era como si estuviera bien ligerita, se movía y danzaba y tenía una expresión así bien, no sé, o como, franca, abierta. sí, sincera, como así, genuina, como vaya. libre, que Sí, parecía que estaba ligerita. sí, Y mira que la hermana, pues sí, físicamente es llenita, pero parecía que se movía así como de papel, Como o sea, ave. así bien, ajá, y bien Sí. curioso, o sea, y había algo que los otros que estaban, por ejemplo, en la guitarra, en la batería y los que estaban en el bajo, empezaron a experimentar que estaban tocando con una fuerza notas. Y creo que fue mi hermano el que dijo, es que yo estaba tocando notas Y que ni David. siquiera... David, ¿verdad? Sí, cierto. Ajá, el otro de la guitarra eléctrica. Y empezaron a decir que ellos estaban tocando notas que ellos todavía no comprendían, pero que ellos sentían la fuerza o como la autoridad para tocarlas. Sí. Ajá, y ellos empezaron a tocar notas que dices que yo no había como que aprendido esa nota, pero en ese momento sentía de tocarla y estábamos tocando y era, pues dijéramos, éramos principiantes, pero estábamos nosotros disfrutando de tocar. Sí. Y después esa misma canción que estábamos así se puede decir que en un tono así como melódico, así de adoración, de repente empezó a sonar. De la batería empezó a transformar el sonido como de medio guerra, medio danza, medio así. Sí. Y todo el del bajo y la guitarra lo empezaron a seguir. Y yo en el cantar también empecé a declarar una canción en ese mismo ritmo. Y empezamos a experimentar así como que no sé cómo, o sea, hasta digo, me vuelvo a emocionar. No podían parar. Ajá, de que no podíamos parar y todo empezaba como a evolucionar, tanto el ritmo, la canción, la letra y las del coro y todas las que estaban haciendo, la que estaba danzando estaba con todo allá así bien y era algo que nosotros, wow, o sea, y terminamos que eran las 12 de la noche, ni supimos el tiempo, o sea, era como que ya de repente ya fue como que terminamos y, wow, o sea, o sea, todos nos mirábamos así como que, ¿qué pasó? O sea, lo que vivimos, ¿no? Y cuando terminamos nos vimos ya eran las 12 de la noche. Y luego terminamos y llegó el día en que era ya el servicio. Y pasó que en el servicio se desató lo mismo. Prácticamente era como que volvimos a experimentar, pero ahora con toda la iglesia. Mejor todavía. Sí, y era wow. Y para mí era algo que se volvió como que esa no decir, wow, o sea, es algo bien hermoso poder vivir constantemente en esto. Y para mí ahora es vivirlo de manera personal. A veces me cuesta porque hay personas que lo ven como algo totalmente estructural. Sí. Pero pude ver cómo todo lo que tú aprendes, que es estructura, una vez que lo dejas en el espíritu, se magnifica totalmente. Qué bueno que aprendas, pero cuando lo dejas fluir en el espíritu, es algo que se desarrolla de una manera, wow, o sea, literal se desborda. Pero eso es algo que se va disfrutando, no aprendiendo, disfrutando. Y después cuando lo vuelves a hacer, sabes que ahí va a estar. Y que lo vas a seguir haciendo, incluso se va a seguir desarrollando, lo vas a seguir disfrutando cada vez más. Y cuando pasó eso, después era creo que casi como 3 semanas que se hizo eso y era lo mismo. Cada ensayo era terminar hasta las 12 de la noche y era la siguiente canción y era algo que ni siquiera nos cansábamos. Es algo bien sobrenatural que puede decir que en ese tiempo así lo vivimos, que después, pues ya sabe que puede decir que fue hace que 12, 13 años, ¿no? Ahorita ya oigo que en la mayoría de las iglesias, pues ya canciones más actuales y todo, y no voy a decir que lo de antes era mejor, pero aún en ese tiempo me acuerdo que empezábamos con una canción de danza, y terminábamos, una vez hubo un servicio que empezamos, ¿no? Adoración y todo, el mover bien, todo. Preparamos las canciones de danza, y me acuerdo que esa vez el pastor dijo, no, sigan. Estuvimos casi 2 horas cantando y tocando sin parar. Y dijo el pastor, voy a predicar, sigan. Y me acuerdo que esa vez fueron casi 2 horas y media de pura alabanza, puro danza, puro, y terminamos en adoración. Y era algo así que ni la gente la mirabas a toda involucrada, toda así bien, como que era también para ellos algo que estaban experimentando en ese momento. Y que todos estaban, si era el momento así como que bajaba la intensidad, todos orando y levantando sus manos y quebrantados. Y cuando subía la danza, pues más se desbordaban en la danza. Y para mí fue ahora sí que un parteaguas, en el que ahora para mí la alabanza cobra un sentido de eso.
de una expresión de libertad en la que dejas que el Espíritu te lleve, te envuelva, te contiene. Y como a veces lo hablamos y decimos, no, es que el Espíritu de Dios se mueve en medio de su pueblo. Pero eso habla de ser conscientes que cuando tú dejas te haces consciente de ese mover, es algo que sucede dentro, fuera y en toda dimensión. Sí, es ese manifestar de la presencia. Por eso hay un texto que hasta dije, ay, van a decir que es una herejía, ¿no? Pero dice y describe, dice, Señor, estás detrás y delante de mí, pones tu mano sobre mí. Pero esa expresión a mí me hacía pensar, por ejemplo, cuando una pareja baila. Uh-huh. Que cuando, no sé si he visto, ¿no? Que le ponen la mano arriba y ¿qué hacen? Empiezan a girar y girar y así que los bailan, ¿no? a la chica. Pero a mí me hacía pensar en eso cuando yo miraba la expresión de decir que David remolineaba y que lo hacía sin parar. Yo podía ver que él estaba disfrutando de la presencia a tal punto que, o sea, podía sentirse contenido por la presencia de Dios, tanto alrededor como sobre él, y él no podía parar porque estaba siendo movido por el Espíritu. Y no como algo, pues a lo mejor, y yo lo decía porque a veces uno lo ve como algo sexual o como algo de otra pareja o así, pero no, en la presencia de Dios es una libertad en la que te sientes totalmente abrazado, cubierto, rodeado por la presencia de Dios, y es algo que hace inevitable que tengas que expresar, que tengas que sacar a evidencia el gozo que está dentro de ti, que es lo que pasaba en esta ocasión con David. Entonces no podemos dejar que lo que Dios ha quitado de nosotros, una opinión externa la venga a poner. ¿Qué sería? La condenación, la religiosidad, la vergüenza, la culpa, ¿no? Cuando es el Espíritu, Él te hace sentir en libertad, te hace fluir en libertad y en adoración y en la alabanza para Él. Entonces, cuando miraba la vida de David, cómo él vivía, era porque realmente todos los salmos que él expresa es porque él se ve así delante de Dios, diciendo todo, sin importar la circunstancia en la que esté viviendo, yo te reconozco a ti sobre toda circunstancia. Tú eres el que me guía, el que me guarda, el que es mi escudo, el que es mi refugio, el que es al habla de Dios como el guerrero. ¿Por qué? Porque lo vio delante de él, ganando batallas, ganando todo lo que él tenía que emprender o enfrentar en ese tiempo. Cuando nosotros nos ponemos en la posición, o pues le digo, no podemos condenar tampoco a Mical, pero podemos entender que es alguien que no conoce, es alguien que no sabe. ¿Sí? Pero si tú eres alguien que no conoce y no sabe, te invito a que te dejes llevar por el Espíritu, que lo experimentes. Sí, definitivamente sí. Porque si hay algo que yo creo que es un tabú, por ejemplo, es cuando uno lo ve que alguien, no sé, pues le digo, cuando uno mentalmente cree que una expresión corporal tiene meramente que ser algo obsceno o algo negativo, que ofende, ¿no? Sí. Pero en realidad cuando es llevado por el Espíritu lo entendemos como David. O sea, él no tuvo a bien de decir, ay, que voy a hacer algo. ¿Por qué? Porque no estaba viendo a la gente. Realmente era una expresión con un corazón limpio, con un corazón íntegro delante de Dios. Sí. En el que él no lo está haciendo para exhibirse con ellos, sino a mí me estorba esto porque yo quiero alabar a Dios. ¿Sí? Sí, así es. Entonces, desde la convicción del corazón es la que realmente lleva a que tu adoración y tu expresión de alabanza sea correcta. Porque hay veces que, pues sí, o sea, creo que eso es algo que debe ser llevado totalmente tú directamente con Dios. Que como David decía, examina mi corazón y las intenciones de mi corazón. Y enséñame lo que te agrada. Y si hay algo que te ofende, enséñame. Ahí es donde está la dirección del Espíritu. Saber si lo que estás haciendo, la forma en que te estás expresando, la forma que estás llevando, lo que estás haciendo realmente es algo que agrada a Dios. Si tal vez es algo que o está ofendiendo a Dios, pero Él es quien te va a guiar. No la culpa, ni la vergüenza, ni la condenación que otra gente te vaya a imponer, sino lo que el Espíritu Santo te va a revelar. Por eso es importante que sea directamente con Él, porque todos tenemos acceso a Él. Aún Él es la fuente de esa creatividad para todos los que están en un grupo, los que están creando, no sé, música o canciones o danzas. Él es la fuente para que esa creatividad sea algo agradable delante de Dios. ¿Sí?
Lo vemos aún como David cuando Dios lo guía, ¿no? Le dice, veo que tu corazón dice, quiero crearte una casa, ¿no? Hablando del templo que él quería crear para que habitara ahí el arca, ¿no? Cuando él lo hace, dice que Dios lo ve y le dice, y le manda a hablar por el profeta y le dice, sí, tu casa va a ser quien va a ser responsable de hacer esto, pero no vas a ser tú, va a ser tu hijo. Pero aún dice que a él fue a quien le dio todos los planos, a quien le dijo todo específicamente cómo quería que fuera el templo. Entonces, cuando tu intención es alabarlo, y Dios ve esa intención, Él es quien te va a revelar el cómo, el cuándo, el dónde, y te va a dar la libertad para hacerlo. Te va a dar la autoridad y la libertad para hacerlo, ejecutarlo. Sin miedo, sin vergüenza, sin culpa. Porque si nos damos cuenta, mucho de la religiosidad es lo que hace, impone esa culpa, ese juicio sobre cosas que a veces simplemente es porque no lo entiendes que lo juzgas. Porque no lo has experimentado, es que lo condenas o lo menosprecias. Pero si tú vas directamente por la guía del Espíritu, te vas a sumar a esa alabanza, te vas a sumar a esa expresión de gozo y de lo que está Dios despertando en el corazón de otras personas. Entonces, cuando tú ves algo nuevo, no lo condenes de ya, sino habla con el Espíritu y dile, muéstrame. ¿Para qué? Para que seamos más los que estamos unidos y en un mismo corazón para agradar y alabar a Dios de la manera que a Él le agrada. Sí, sin ataduras. Y eso me encanta porque lo que David decía es sin culpa, sin vergüenza, sin condenación. Pero únicamente lo hace el Espíritu Santo, convictando tu corazón que realmente todo tu ser, todo tu alma, todo lo que tú eres es para Dios. Todo. Entonces, hay no sé cómo vamos de tiempo. ¿Quieres? Sí. Ok. Otra de las referencias que yo recordaba con esto es, por ejemplo, con Caín y Abel. Sabemos que ellos, pues, habían sido así que los primeros enseñados para cómo presentar esa ofrenda delante de Dios, ¿no? Y cuando ellos lo hacen, sabemos, bueno, por temporal o no sé cómo decir, por tiempo sabemos que Caín era mayor que Abel. ¿Sí? Entonces Caín pudo haber sido el primero en aprender lo que se tenía que hacer para presentar esa ofrenda delante de Dios. ¿Sí? Pero cuando ya llegamos al tiempo en el que dice que ahora les tocaba y eran Caín y Abel y iban a presentar su ofrenda. Pero en lugar de que Caín corrigiera, cuando Dios le dice, es que tú sabes hacer lo correcto, ¿qué es esto? Presentar el sacrificio que era llevar un cordero. ¿Sí? Entonces él no lo hizo, pero en lugar de corregirlo, decidió enseñarse con su hermano. Y decir, así como diciendo, tú, o sea, como por quedar bien me haces quedar mal, ¿no? Sí. A veces lo vemos así, diciendo que por otro hacer las cosas bien a ti te hace quedar mal, cuando en realidad tú tienes, porque ya sabes hacer las cosas bien, hacerlas bien. ¿Y qué genera en su corazón? Pues envidia, genera discordia, genera crítica, genera enojo, desánimo, ¿sí? Y hay un decaimiento en el espíritu que nos hace incluso a veces tomar acciones contrarias contra la otra persona, viéndolo como nuestro enemigo solo por hacer las cosas bien, cuando nosotros sabemos hacer las cosas bien. Y en lugar de eso, es lo que esa invitación, danza conmigo. No me veas como tu enemigo, como alguien que está disfrutando, porque tú también puedes disfrutar de alabar a Dios. Claro que sí. Danza conmigo, no me estés viendo desde una ventana, no me estés criticando desde allá, desde atrás del asiento. Ven y danza conmigo, únete al gozo. Y si no sientes ese gozo, habla con Dios, habla con su Espíritu Santo y dile, vuélveme el gozo de tu salvación, que es el que despierta esa expresión y esa libertad para hacerlo. Saber, le digo que Dios, lo que Dios ha hecho, es lo que desata esa expresión. Amén. Yo sé que cada uno de ellos, digo, a veces no es nuestra intención, pero tener el valor de aceptar la situación, tener la humildad de saber que no estamos a veces en lo correcto por ver a la gente solo de lejos. Tener una actitud de aprender y no dejarnos llevar por la rutina, por lo aprendido, por lo que tal vez lo vemos como, esto ya me tocó
o hay esto, así. ¿Por qué? Porque es verlo con, como decíamos, con, pues sí, sin el interés que debe de ser. Pero es porque está cegado nuestro entendimiento por no saber, por no experimentar, por no buscar, por no preguntarle primeramente al Espíritu Santo, ¿sí? Porque Él es el que abre nuestro entendimiento, el que nos guía a toda verdad, en todos los aspectos. Sí, definitivo. Sí, lo veíamos en el tema pasado, ¿no? Su Espíritu que está con el nuestro es el que nos revela las profundidades de Dios y aún lo que está en nuestro espíritu, ¿sí? Él es el que entra entre nuestra alma y nuestro espíritu hasta las coyunturas, los tuétanos de nuestro ser. Aleluya. Entonces, Él también despierta todo esto que sucede en nuestro cuerpo, esa expresión que venga a ser visible y disfrutable en nuestro ser. La canción que escribí era por esa expresión que David decía que no había, que él había decidido alabar a Dios de esa manera y que no importaba si ella pensaba o creía o veía, él decía que él no lo iba a detener, que si aún Dios lo movía a expresarse aún más y que tenía que quitarse de algo más, él lo iba a hacer porque él no se iba a detener de expresar esa alabanza que estaba en su corazón para Dios. Vamos a ver, así. Y digo, se la cuento porque A ver, porque no quiero cantar. Canta. Adelante. Danza. Okay. Comienza así, dice: no hay nada que pueda detener el gozo y la alegría que llena hoy mi ser. Vamos a celebrar, con júbilo gritar, cantar todos unidos, el Rey aquí está. Y no refiriéndose a él como rey, sino al Rey de Reyes. Aleluya. Danza conmigo, es tiempo de celebrar. Cantar con alegría, danzando sin parar. Danza conmigo, es tiempo de celebrar. Danzando en su presencia, no importa el que dirán. Y luego dice, danza... Sí, me da la tonadita, ¿no? Dice, danzando en libertad, girando sin parar. Su presencia aquí está, es algo sin igual. Danzando en libertad, girando sin parar. Su presencia disfrutar es algo sin igual. Suena verso. Verso sin corazón. Ajá. Y en la parte es como una añadidura de otra canción, nomás así como un ritmo ahí medio de, ¿cómo se llama? De blues o algo así, ¿no? Okay. Dice, me rodeas, con tu presencia me rodeas, con tu verdad, de alabarte yo no puedo parar, mientras viva yo no voy a callar. Es que, ay, ya me jala, no quiero cantar. Ay, no. Pero esa palabra hablaba de la frase que decía, es maravillado estoy con lo que ha sucedido, la fragancia de, tu presencia y es tu amor lo que inunda mis sentidos. Eso es la expresión que salió cuando yo leía la historia de David. Que realmente no había nada que pudiera detener la alabanza que había en su corazón. Que ese momento él entendía que era un tiempo de celebrar, un tiempo de danzar, de girar, de gritar, de estar unidos y dar cantos de alegría y que no hubiera nada, ¿verdad? No había nada, no importaba nada más que en ese momento expresar lo que había en su corazón. Y realmente es eso, disfrutar de la presencia de Dios. Amén. Definitivamente sí. Que cause en nosotros lo que tenga que causar. Porque ciertamente hay veces que la presencia de Dios te va a hacer llorar. Hay veces que te va a hacer dar gritos de alegría. Hay gente que hasta creo que le hace reír. Bueno, a mí cuando platico con él sí me hace reír. Sí, ¿no? O sea, porque siempre yo le digo, o sea, de verdad te creo lo que dice en la palabra que eres ese abogado. ¿Por qué? Porque nadie te gana. O sea, si yo te digo algo, tú me dices otra cosa. Si yo te quiero contestar, tú me vuelves a decir. Y tú siempre tienes la razón. Amén, claro. ¿Sí? A mí, ahora sí que me ha hecho ver que él realmente tiene toda la verdad. Amén. Y todo el control y todo el poder. Y todo. Pero, o sea, es cuando estás con él que sabes que él es la verdad. Que realmente lo que él dice, así es. Que realmente él es el camino. Él es la verdad. Él es la vida. Amén. Sí, qué bonito mensaje, o qué bonito planteamiento estás haciendo, ¿no? O la invitación que también podemos entender
a alabar y adorar el nombre de Cristo, así como David lo hacía, no importando su rango, no importando nada. Lo que a él únicamente le importaba era agradar a Dios. Así ¿Cómo? es. Mediante su alabanza. Sí, y fíjese, hay algo que también cuando estábamos hablando en cuanto a lo que es la danza y todo, ¿no? ¿Mm? Él me hacía ver, por ejemplo, lo que Dios establecía, por ejemplo, para ejercer lo que era la alabanza, ya ve que había los levitas, había todo Sí. ello, eran en representación de, pero ahora que estamos aquí todos teniendo acceso, esto no es exclusivo del que, digo, de trae el uniforme, del que trae la guitarra, ¿sí? Ellos son representantes en el momento para, ahora sí como guiar a esa unidad, ¿no? Amén. Pero de como esa comunidad, porque la unidad es a través del Espíritu, Amén. pero esa comunidad sucede cuando hay un acuerdo, ¿sí? Como dijera, vamos a cantar esta canción, vamos a danzar esta canción, hay un acuerdo, pero de ahí en fuera, en ese marco hay libertad. Qué importante es la libertad. Claro. ¿Por qué? Porque decíamos, es que vemos a las que están danzando, que están con bandera en danza y nosotros nos estamos aplaudiendo, o su vestuario, pero en realidad lo que Dios ya nos ha dado es para que todos tengamos esa libertad. Amén. ¿Sí? Ellos ejercen esa función en la iglesia, pero no es exclusivo de ellos que puedas danzar, que puedas tocar, que puedas... No. Tú vas y tú también tienes la libertad para danzar, Amén. para Claro. cantar a todo pulmón. A mí me encanta, o sea, que tú cantas y ya no, porque si estás con micrófono se te oye un gallo ahí, pues ya salió, ¿no? Pero pues estás está acá bien, y tú cantas a donde queda, ¿sí? Pero el chiste es tener la libertad. Amén. Y es algo que me sabe curioso porque ha habido ocasiones en las que de repente me ha tocado descubrir que pues por XY el micrófono se apaga, se descompone, lo que sea. Ujú. Pero me viene como una sensación de, pues con más ganas voy a cantar porque Sí. ya el micrófono no me va a delatar. Entonces yo canto, yo sigo cantando, no me importa si el micrófono ya no sirve, si está sonando. Cuando no, pues sí tengo que pues irme pegadito con la otra porque no lo voy a sacar de orden, ¿no? ritmo. Pero cuando yo soy así, pues yo soy libre, o sea, y a mí me encanta eso porque hay veces, ya sea con una canción que me gusta, que alguien más escribió, o con mis canciones. Ujú. Y eso me da a mí la forma de poder hacer lo que yo quiera y meterle también, como dicen, lo que yo quiero decirle a Dios. Sí. O canciones que alguien escribió y ponerlas de forma personal, en donde yo le estoy diciendo directamente a Dios de primera persona lo que esa canción está diciendo. Entonces, es una libertad que abre tanto tu nivel creativo, no sé, o sea... El valor. Sí, sí, Y para valentía, hacerlo, sí. ¿no? Entonces, es un disfrutar totalmente de ese acceso que tienes para poder de hoy, de primera mano, decirle, Dios, yo te amo, Dios, yo estoy maravillado con quien tú eres, lo que tú has hecho, o sea, de primera mano. Ya no hay que, oye, dile a Dios, no. Tú directamente puedes decirle a Dios, ¿verdad? Lo que está en tu corazón. Sí, lo que la sientes, lo que gratitud, piensas, todo, ¿no? Entonces, hay una libertad tan hermosa porque eso es lo que hacía David, decirle sus inquietudes, sus momentos de enojo, cuando se enojaba, de, ay, ¿por qué me persiguen? O sea, ya quítalos porque me andan haciendo doler la cabeza que me persiguen. En todo eso, todas sus inquietudes, sus dolores, todo él lo expresaba porque sabía que él era la fuente quien le traía y cambiaba esos sentimientos incluso negativos en algo bueno, ¿sí? Y me encanta porque no tenía ya miedo de decir, examíname, enséñame, ¿no? Y eso es algo muy bonito de tener el valor de eso porque sabes que, no, pues como decíamos la vez pasada, no hay nada que lo puedas esconder. Sí, definitivamente. Y así, pues, podamos disfrutar literalmente y continuamente de la presencia de Dios. Tanto Amén. para hablar con Él, como para expresarle a Él, para danzar con Él, Ujú. porque eso es libertad. Cuando sabes que no hay momento en el que tú no puedes decir lo que estás sintiendo. ¿Sí? Ahora, decía mi mamá, ya no quiero decir. No sé, ¿qué hora es? A ver, vamos a ver. 9:24, ya es una hora, ¿verdad? Ya. Sí, pero solo es esa invitación. Danza conmigo. Ya no veas de lejos, disfruta también de la presencia de Dios, que te lleve esa libertad en el espíritu a dejarte rodear, contener y disfrutar de la presencia de Dios.
Amén. Y pues eso es No, todo. gloria, no, es un maravilloso mensaje. Lo que pasa es de que sí, exactamente, mencioné esto ahorita, Dios conoce, o sea, nos conoce de tal manera, sabe lo que pensamos, lo que sentimos, y pues qué mejor, pues, mostrarnos tal cual somos en amor, en gratitud, tratar de corresponder ese amor que tiene por nosotros danzándole. El Salmo 156, de todo lo que respire, alaba a Jehová. Ya las personas que piensen diferente, como el caso de que él antepone primero lo que es un estatus, un rango, una posición, pues allá Dios, tarde o temprano le va a hacer ver que está mal. Pero si a la persona, y las personas, esto es para las personas que nos están escuchando, si quieren alabarle, qué maravilloso, qué cosa maravillosa, qué otra cosa maravillosa hay como alabar a Cristo. Sí. Ninguna, yo creo. Claro. Ya no quiero decir nada. Pero solo es eso. O sea, saber que, como en otros pasajes hemos compartido, saber que si estás en el lugar de David, en el lugar de Mical, gracias a Cristo hoy tienes la oportunidad de continuar alabándole o despertar esa alabanza en ti al creer que Él ya hizo ese sacrificio por ti y que tienes acceso a Él y de disfrutar y de disfrutar de su presencia. Sí, quitar esos prejuicios, Así que es. si me van a ver, que me van a escuchar, que esto, que lo otro, y no, que simplemente alabarle. Así es. A él canto de solamente alábale, yo no canto nada mejor si lo dejo. Ok, amados hermanos, muchas gracias, 9:26, histórico este horario, amado hermano, pero con eso, digamos, y lo vamos a presentar con este cambio de horario, como que todos andamos un poquito ahí despasados, ¿verdad? Nuevamente una disculpa, y pues los invitamos a que nos sigan sintonizando a través de Radio Vida Nueva. Regresamos a programación normal y les seguimos haciendo la invitación para el próximo lunes en punto de las 8 de la noche en este bonito programa que se llama Intensamente. Dios me lo bendiga, hermana María Catalina. Bendiciones, buenas noches, hermana.